Que quite la maestra Julieta Ah, Si quieren, si no, así lo podemos dejar. ya lo quité. Ok, muchas gracias, maestra. La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea, Jueves de Derecho Civil. Hoy presentan el arbitraje, un método eficiente de solución de controversias, que será moderado por la maestra Yadira Huerta y la ponente es la maestra Julieta Ovalle Piedra. Comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes, como siempre, a todas aquellas personas que nos acompañan en estos Jueves de Derecho Civil, en donde constantemente estamos abordando temas de suma importancia para todos nuestros, digamos, agremiados, pero también para todas aquellas personas que les interesa la evolución de nuestro derecho y qué mejor que sea a través de nuestra casa de estudios. Damos las gracias, como siempre, al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien gracias a él pues tenemos esta posibilidad de transmisión y de llegar a cada uno de ustedes y por supuesto invitar a los grandes exponentes que nos hacen favor de acompañarnos. Doy las gracias y la bienvenida a la maestra Mara del Carmen Gaitán, quien ha sido la precursora, la que ha elaborado, ideado y que ha estado constantemente con nosotros, obviamente en esta formación de estos jueves de Derecho Civil y que quien gracias a ella pues tenemos estos jueves, estas, digamos, discusiones tan importantes respecto de temas tan modernos, tan actuales, pero y sobre todo tan trascendentes. Agradezco el apoyo de María del Carmen, gracias Alicia, por supuesto a la maestra Lore Arredondo, quien sin ellas, pues tampoco podríamos nosotros hacer estas transmisiones. Yo con trabajos me meto a la computadora. Gracias, muchachas. La realidad es que sin ustedes no lo podríamos hacer. Por supuesto, a nuestro querido presidente del colegio, el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, quien de antemano me pide pues ofrecer una disculpa por no ha podido estar con nosotros, pero va a tratar de conectarse un ratito para por lo menos saludar a nuestra ponente del día de hoy. Y por supuesto, dar la bienvenida a nuestra ponente, que yo desde hace un momento que se conectó, le dije, Julieta, te admiro, te respeto, compañera mía de generación, una extraordinaria abogada, un ser humano extraordinario, y después le pediré y la invitaremos nada más para que toque el piano y la escuche yo cantar, porque canta precioso esta mujer y tiene una preparación, yo creo que ha sido de nuestras mejores exponentes. Como mujer, lo digo y lo digo con mucho orgullo, como una mujer sumamente preparada, sumamente inteligente, que bueno, voy a tratar de rápidamente hablar un poquito de su trayectoria. Tengo su currículum al alcance de la mano, pero es que si lo leo me va a pasar como con otros exponentes que digo, Dios mío, leo y ya me llevo toda la hora. Entonces, lo que puedo decir, porque estoy autorizada para ello por ella, por la misma maestra Julieta, es que estudió la licenciatura en nuestra casa de estudios, es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha hecho demasiados diplomados, posgrados en negocios internacionales, cuenta con una especialidad en Derecho de la Unión Europea, cursos de arbitraje, de negociaciones, de contratos de la Federación Internacional, habla 5 idiomas, nada más nos va a hablar en español, ¿verdad? Por supuesto, ahora del arbitraje. Ha participado, tiene experiencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, está obviamente asociada en el bufete Ovalle Favela, Cabinat Ameli, ha estado en el secretariado de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. Y es maestra, a mucho orgullo, de nuestra facultad, da clases en el posgrado en la especialidad que tiene poco de haberse abierto, en la especialidad de MASC, de medios, mecanismos alternos de solución de conflictos. Entonces, sin más, Julieta, te mando un fuerte, fuerte abrazo, mi respeto, mi admiración, y pues te dejo entonces con este gran tema que va a abordar el día de hoy, que se llama, o intitulado, dicen, el arbitraje, un método eficiente de solución de controversias. Adelante, maestra. Muchas gracias, Yadira, por las muy generosas palabras. Como les decía, de lo que más me da orgullo en esta vida es ser egresada de la Facultad de Derecho y ahora ser profesora en el posgrado. Así que con eso es más que suficiente para presentar. Sus palabras son demasiado generosas. Para mí es una gran alegría y honor estar el día de aquí, invitada por el Colegio de Profesores de Derecho Civil a esta conferencia.
de los jueves de Derecho Civil. Maestra Amada del Carmen, qué gusto reencontrarla. Me da mucha alegría verla y estar con ustedes para platicarles de un tema que a mí me gusta mucho y les comentaba antes de que empezara la conferencia que casi vengo en carácter de vendedora. Quiero convencerlos de que el arbitraje es efectivamente un método eficiente de solución de controversias y pues es lo que voy a intentar hacer. Vamos a ver si los convenzo o no. ¿Qué es la eficiencia? Pues la eficiencia, a pesar de que usamos mucho esta palabra, a veces no sabemos exactamente qué significa, pero es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. ¿Cuál es el efecto que estamos buscando conseguir con el arbitraje? Pues solucionar controversias, ¿no? Hay varios métodos, ya sean los tradicionales, la vía judicial, o los alternativos, el arbitraje es un medio alternativo, que busca solucionar controversias. Y lo que yo quiero postular el día de hoy es que efectivamente el arbitraje es un método eficiente de solución de controversias, que bien utilizado nos sirve para dar solución a algún problema que tengamos, algún conflicto, mediante varias que está apoyado con varios pilares que le dan esta eficiencia, ¿no? No solamente decirlo por decir, sino realmente sus características hace que si lo utilizamos bien, podemos llegar a este efecto determinado para conseguir lo que queremos. Y voy a dividir mi exposición en estos temas. Voy a hablar del arbitraje en sí, del acuerdo de arbitraje, del tribunal arbitral, el procedimiento, el laudo y el apoyo judicial al arbitraje como factores que le dan eficiencia al arbitraje. Pues vamos a empezar con el primero de nuestros temas, que es precisamente el arbitraje, ¿no? El arbitraje, a pesar de que ha existido desde siempre, desde que hubieron relaciones comerciales, que hubieron conflictos, hubo necesidad de solucionarlos y a veces las partes no podían ponerse de acuerdo solas y seguramente le pidieron a quien consideraban que tenía la mayor, a lo mejor, reputación o autoridad moral en su comunidad, que les diera una resolución a su problema y la respetaban, ¿no? Eso es un arbitraje, a final de cuentas. Entonces el arbitraje siempre ha existido, en México también existió, pero es hasta en 2008 que se le da una jerarquía constitucional. Que en la reforma que se hizo al artículo 17 se incluye un párrafo en el que se va a hablar que se van a regular los medios alternativos de solución de controversias. Entonces el arbitraje ya tiene un rango en nuestra Constitución que incluso los tribunales han reconocido como que es igual, de la misma dignidad y jerarquía que el derecho humano del acceso a la justicia ante los tribunales. Entonces no solamente ya es algo que existe, sino que es una política de Estado, es parte de, digamos, de nuestro orden público. Y el hecho que ha cobrado importancia en los últimos años, pues se refleja incluso en nuestra universidad, ¿no? Yo, la clase que doy en el posgrado es parte de esta especialidad de mediación y medios alternativos de solución de controversias, que ha permitido pues generar más profesionistas del derecho que conocen de esta área y seguir promoviéndola, ¿no? Es una política de Estado. Y el arbitraje, bueno, no solamente ha cobrado importancia en México y no lo cobra gratuitamente, ¿no? Cobró un gran desarrollo en el siglo XX. ¿Por qué? Pues porque se reconoció el arbitraje como una herramienta para conseguir la paz mundial. Parece que como respuesta de pregunta final de finalista de Miss Universo, ¿no? La paz mundial. Pero efectivamente, después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, cuando se creó primero la Sociedad de Naciones y luego las Naciones Unidas, buscando entre ese caos enorme que habían dejado las guerras, qué se podía hacer para procurar paz, pues una de las cosas, no, obviamente no la única, pero fue pues promover el comercio internacional, y si había una herramienta que permitía al comercio internacional, a los comerciantes, solucionar sus controversias, esto promovería la paz mundial. Entonces, en el seno de las Naciones Unidas se trabajó una convención para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales. Una convención que puedo decirles que es el instrumento de derecho mercantil más exitoso en la historia de la humanidad. Tiene más de 160 estados partes y esto permite pues, que los laudos sean reconocidos prácticamente en todo el mundo, ¿no? Casi es la mayoría del mundo que es parte de esta convención. Otro instrumento que se ha trabajado en el seno de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es un reglamento de arbitraje que las partes pueden adoptar
para normar su procedimiento arbitral, y una ley modelo de arbitraje para que los estados que no tenían una legislación avanzada en arbitraje pudieran incorporarla, modernizar su sistema y poderse incorporar a este, pues ya es un gran sistema de derecho arbitral internacional. Incluso hay quienes por ahí que piensan que ya existe un derecho común del arbitraje, ¿no? Si uno arbitra aquí en México una cuestión internacional, lo va a arbitrar muy parecido como se hace a lo mejor en China o en Europa. Entonces es algo que incluso nos unifica como humanidad, es algo muy interesante. Y en México, esta ley modelo se incorporó en 1993, fue uno de los ajustes que se hicieron para la entrada de México al Tratado de Libre Comercio. De hecho, desde que entró al GATT ya se habían hecho unos intentos de incorporar la ley modelo que no fueron exitosos, pero en 93 finalmente se incorpora. Y bueno, estamos en un seminario, en un colegio de profesores de Derecho Civil, y dicen, ¿por qué esto es mercantil? Pues no necesariamente. La ley modelo está hecha tanto para controversias civiles como mercantiles, y en el Código de Procedimientos Civiles se incorporó también en parte la ley modelo. Entonces, los principios que rigen el arbitraje, de los que les voy a platicar, rigen también pueden regir para cuestiones de derecho civil, no solamente mercantil. Ya le decíamos que el arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias, es una justicia alternativa a la justicia tradicional, que es la justicia ante los tribunales. Y dentro de estos medios hay varios métodos, ¿no? Está desde la negociación, que las partes mismas buscan encontrar una solución a su problema, planteándose distintas opciones, y pasando por a lo mejor el peritaje, que se busca cuando hay una cuestión técnica, un experto que dé un dictamen sobre algún punto en concreto que está causando controversia, y la mediación, que se busca a un tercero que proponga a las partes soluciones a sus conflictos, y llegamos al arbitraje, que es un método heterocompositivo, porque aquí es un tercero el que va a dar la solución a la controversia, y es lo que caracteriza a este medio alternativo. Es un procedimiento en el cual la solución a una controversia es proporcionada por un tercero, que es un particular y no una autoridad, cuya decisión es final y vinculatoria. Entonces, entre sus características, como ya lo decía, es un método heterocompositivo, la solución viene de un tercero. El árbitro, muy importante, es un particular, no es una autoridad, no es un juez. Esto incluso tiene consecuencias para determinar si el árbitro es una autoridad para efectos del amparo, que no lo es. Hasta ahorita los tribunales han determinado, y creo que han determinado bien, que el árbitro no es una autoridad para efectos del amparo. Y finalmente, algo también muy importante, que el laudo es vinculante. El laudo es obligatorio para las partes que participaron en el procedimiento y pueden pedir la ejecución. Ya hablaremos un poquito más adelante del laudo, pero esto es muy importante en el arbitraje. No solamente es una opinión, el árbitro no opina, no recomienda, el árbitro decide. Y además las partes tienen que cumplir, están obligadas a cumplir este laudo. ¿Cómo vamos al arbitraje? No hablábamos de que es un medio alternativo, que es una opción a los tribunales, y pues ya sabemos que el acceso a la justicia es un derecho humano muy importante, pero también la misma Constitución nos da la opción de que las controversias que se puedan someter a estos medios, pues las partes las lleven a esos medios. ¿Y cómo es que se hace? Pues precisamente mediante una expresión de la voluntad de las partes de acudir a estos medios. El arbitraje es producto de la voluntad de las partes. Esto es muy importante. No solamente las partes optan por extraer cierta controversias del ámbito de los tribunales, sino que dentro del procedimiento la voluntad va a ser muy importante. ¿Cómo se expresa esta voluntad de las partes? Se expresa a través de un acuerdo de arbitraje. Es un acuerdo en el cual las partes deciden que van a someter a arbitraje todas o ciertas diferencias que hayan surgido, puedan surgir entre ellas, respecto de una relación jurídica contractual o extracontractual concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. Vamos a ver cada uno de los elementos rápidamente, pero esta es la definición que anticipo, y es un acuerdo que puede formar parte de una cláusula en un contrato. Hemos visto, yo que todos contratos en los que hay al final, normalmente la cláusula de la medianoche que le llaman, una cláusula en la que las partes deciden irse a tribunales o a arbitraje, o incluso si ya surgió el conflicto, las partes podrían ponerse de acuerdo, decidir celebrar un compromiso arbitral y hacer un contrato independiente.
esta definición está en la Convención de Nueva York, de que ya hablamos, de 58, y por supuesto en el Código de Comercio, que adoptó la ley modelo. Y aquí los elementos que rescatamos, que es un acuerdo. Las partes tienen que estar de acuerdo, tienen que manifestar su voluntad de irse a arbitraje. Y esto es muy importante, porque estamos excluyendo una controversia del ámbito judicial. Entonces, para poder excluirla y no, no es renunciar al derecho de acceso a la justicia, lo estamos haciendo de una manera alternativa, pero no cualquiera lo podemos llevar al arbitraje. Esta voluntad tiene que ser una voluntad clara, una voluntad por lo menos que se extraiga de una manera implícita. Las últimas tendencias van tendientes a incluso a descartar el requisito de que sea por escrito, que se pedía tradicionalmente. Con el hecho de demostrar la intención es suficiente. Todavía en México se pide que sea por escrito, pero es la tendencia internacional. Pero sea por escrito o no, lo que sí tiene que haber es una intención de las partes de arbitrar. No te pueden negar el derecho a tribunales si tú no manifestaste tu voluntad. Como les decía, puede ser una cláusula en el contrato o un compromiso independiente. Esto es importante porque antes, estoy hablando del siglo pasado, principio del siglo pasado, todavía en muchas jurisdicciones no se permitía que se arbitraran o que se pactaran acuerdos de arbitraje sobre controversias futuras. Todavía estaba así en el Código Civil de 1932, pero esto ha cambiado, ¿no? Ahora es la excepción los países que no permitan arbitrar controversias a futuro. Entonces, él puede versar sobre controversias que hayan surgido o puedan surgir. También no necesariamente tiene que ser una relación jurídica contractual de contrato. Puede ser una relación también extracontractual. Y de hecho, en las cláusulas que encontramos en contratos, las redacciones de la cláusula se hacen de una manera amplia, se intentan hacer de una manera amplia, para que las controversias no solamente que se incluyen en la cláusula no sean únicamente las de contrato, sino las cuestiones que se relacionen con el contrato. Si redactamos bien la cláusula, podemos incluir dentro de la competencia del tribunal arbitral todas estas controversias. Y finalmente, un requisito muy importante es que tiene que ser una materia que sea susceptible de ser sometida al arbitraje. Y eso es una realidad, no todas las materias son arbitrables. El Estado es quien determina qué controversias va a permitir, y un poco la regla es que todo lo que no está prohibido está permitido. Hay materias que tradicionalmente se han considerado que no podían ser arbitrables porque se relacionaban con el orden público, y esto se ha ido ampliando a lo largo del siglo XX. Es una teoría que le llaman la teoría de la expansión de la arbitrabilidad, que temas como competencia económica en Estados Unidos o temas de mercado de valores, que en algún momento los tribunales dijeron que no eran arbitrables, han cambiado las posturas, sobre todo en un marco internacional, y cada vez más temas son arbitrables. Aquí en México, por ejemplo, la obra pública, que está regulada en una ley administrativa, la obra pública es arbitrable. Hay posibilidad de pactar acuerdos de arbitraje en estos tipos de contratos, ¿no? Entonces ya el orden público no es tanto una referencia para determinar si algo es o no arbitrable. Hay temas obviamente que están excluidos, por ejemplo, los alimentos, eso no podremos arbitrarlo, pero a lo mejor las consecuencias económicas de un divorcio, eso podríamos llevarlo a un arbitraje. Entonces eso es muy importante, porque si de acuerdo al derecho donde se lleva el arbitraje no se puede arbitrar una controversia, pues esto sí sería un problema, ¿no? El Estado podría negarse a reconocer un laudo que se dicte en esta materia. Así como los laudos les decía que son vinculantes, pues también los acuerdos de arbitraje son vinculantes. Muchas veces las partes creen que por haber pactado un acuerdo de arbitraje en un contrato se lo pueden saltar, e incluso hay quienes se lo saltan y se van a tribunales. Pues el hecho es que el Estado reconoce el acuerdo de arbitraje. El acuerdo no solamente obliga a las partes a someter su controversia al arbitraje, que es el efecto positivo que así se le denomina en la teoría, el efecto positivo del acuerdo de arbitraje, sino que también les impide de que sometan a los tribunales estatales su controversia, que es el efecto negativo. ¿Qué pasa si una de las partes que tiene un contrato con cláusula arbitral acude a tribunales? Existe una figura que es la remisión al arbitraje. La otra parte le pide al juez, le dice, aquí hay un acuerdo de arbitraje, hay que remitir al arbitraje. Y a menos que haya una cuestión muy grave, que haya una nulidad muy evidente, que el acuerdo sea, la ineficacia del acuerdo arbitral sea muy, muy evidente, el juez tiene que remitir
al arbitraje. Se le da prioridad, es el tribunal arbitral el que va a determinar si tiene o no competencia. Entonces, el acuerdo de arbitraje es fuerte también. El acuerdo de arbitraje tiene fuerza, al igual que el laudo. Y esto hace que el arbitraje sea eficiente. Si ustedes pactan un acuerdo de arbitraje, ya no van a poderse ir a los tribunales. Después, desde el punto de vista del tribunal arbitral, ¿por qué decimos que el tribunal arbitral, el procedimiento arbitral, el arbitraje es un medio eficiente? Y aquí está una también de las cosas que le dan al arbitraje esta eficiencia, que las partes pueden determinar libremente el número de árbitros y además elegir al árbitro que les corresponde. Puede ser un árbitro único o un tribunal arbitral. En el caso del árbitro único, las partes se pueden poner de acuerdo a quién quieren nombrar. En un tribunal arbitral, que normalmente es de 3, cada parte escoge a su árbitro y hay un presidente que lo designa ya sea las propias partes o el tribunal arbitral. Pero el hecho de poder escoger el árbitro te da la posibilidad de buscar a quién quieres tú que solucione tu controversia y que tenga ciertas características que lo hagan apto o incluso idóneo para que sea quien determine la solución a tu controversia. Hay un dicho que escuchamos mucho, muy frecuentemente en arbitraje, que es el arbitraje es tan bueno como el árbitro. Es muy importante, una de las decisiones más importantes que uno toma dentro de un arbitraje es precisamente a qué árbitro se va a designar. Se le designa por sus características, por su reputación, pero sí es una decisión muy, muy importante. ¿Y qué distingue al árbitro del juez si finalmente están haciendo lo mismo, ¿no? Están decidiendo una controversia? Pues es precisamente, yo creo, el hecho que tú lo puedas escoger. Jan Paulson, uno de los grandes teóricos y practicantes del arbitraje, dice que el arbitraje es la quintesencia de la justicia hecha a la medida. O sea, la justicia se adapta al caso, porque no solamente puedes pactar el acuerdo de arbitraje, determinar que te vas a arbitraje, puedes escoger al árbitro que va a decidir, incluso ya lo veremos en el procedimiento, las partes adaptan el procedimiento al caso. Para la elección del árbitro, las partes pueden tomar en cuenta varios factores, como es la especialización del árbitro en la materia, que tanto conoce la materia en la que versa la controversia. También el conocimiento del derecho arbitral, porque no porque conozcas de un tema técnico, de un área, significa que necesariamente puedes conducir un procedimiento arbitral que tiene también sus cuestiones y sus matices y hay que saber cómo llevar un procedimiento arbitral. Hay veces que el conocimiento del idioma y la ley aplicable es un tema importante en controversias internacionales. Hay veces que las partes pactan que el arbitraje sea en inglés, en francés, que se aplique derecho francés, derecho norteamericano, derecho mexicano. Entonces también habrá que ver que el árbitro que escogemos conozca estas cuestiones. La reputación también es muy importante. Hay veces que nos preguntan si hay listas de árbitros o cuando se empieza a hablar de la posibilidad de certificar árbitros. Yo creo que algo que le da un valor añadido al arbitraje es precisamente que uno hace una carrera arbitral en función de la reputación que uno vaya haciendo y esta reputación se hace si uno es un buen árbitro, si uno dirige bien el procedimiento arbitral, dicta laudos en los que las partes queden satisfechas, aún perdiendo, existe la posibilidad de que la parte que pierde vea los razonamientos del laudo y diga, pues tiene razón el árbitro, no tenía la razón, ¿no? Ya no voy a seguir pidiendo la nulidad del laudo. Es increíble, pero en arbitraje hay un alto grado de cumplimiento de los laudos. Y estoy hablando de más de un 90% a nivel internacional, que es altísimo. Y eso se consigue también en parte pues, por la reputación que tenga el árbitro, por el peso que tenga su palabra. Y los árbitros que queremos una carrera a largo plazo buscamos cuidar mucho nuestra reputación para que nos nombren, para que nos elijan. La nacionalidad también puede ser un punto importante cuando son partes de distintos países. La disponibilidad. También a lo mejor hay árbitros que son muy buenos, tienen una gran reputación, un gran conocimiento, pero no están disponibles. El arbitraje va a tardar mucho porque no tienen tiempo suficiente. Entonces también es una cuestión que tomamos en cuenta. Lo que sí no podemos obviar, y es un requisito indispensable en el arbitraje, es que el árbitro sea independiente e imparcial. Y esto da una garantía de que la controversia va a ser resuelta por una persona neutral. Y esto le da peso también al laudo y a la legitimidad del arbitraje en sí.
Y hay mecanismos en el arbitraje para lograr esta independencia e imparcialidad, y también para, si esta no se cumple, pues que el árbitro pueda ser recusado o el laudo eventualmente anulado o no ejecutado. Son de las cuestiones más importantes, que el árbitro sea independiente e imparcial. Como lo vemos, por quien, la parte quien decide puede ser un método muy eficiente. Hay veces que los tribunales no tienen una especialidad en específico. Los tribunales, la materia civil abarca muchas cosas. Los tribunales administrativos también abarcan muchas cosas. Ya les platicaba que la obra pública es arbitrable. Entonces, imaginemos en el Tribunal de Justicia Administrativa que se ven cuestiones de multas, de créditos fiscales, de responsabilidades administrativas. De pronto le llegan con una controversia que tiene que ver con una termoeléctrica, con una refinería, y son temas sumamente técnicos. Es difícil que tengan esta especialidad. En el caso del arbitraje, uno puede escoger un árbitro que tenga experiencia y conocimiento en esta materia, y hace más eficiente el método de solución de controversias. Siento que voy muy rápido, pero son tantos temas que hay que abarcar en este tiempo tan corto, que bueno, por supuesto que todo estoy dándoles las generalidades, todo obviamente es más complicado de lo que lo planteo, pero bueno, si quieren saber más pueden irse a la especialidad de medios alternativos, ahí los recibiremos con mucho gusto. Es un tema muy interesante, pero bueno, ahorita estoy tratando de darles las generalidades. Ya estamos en el procedimiento. Y aquí también en el arbitraje hay características que hacen que el procedimiento pueda ser muy eficiente y que nos ayude a que sea un método que nos permita encontrar una solución a nuestras controversias. Y como les decía, en el acuerdo de arbitraje y en la elección del árbitro, que la voluntad es muy importante, en el procedimiento también, porque las partes tienen la libertad de convenir el procedimiento al que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. Es decir, las partes diseñan el procedimiento. Dicen que el arbitraje es un traje a la medida. Las partes, en función de la complejidad de la controversia, pueden pactar ciertos plazos, los periodos, cómo se van a presentar escritos, cómo se van a presentar las pruebas, cómo se van a celebrar las audiencias, si van a haber audiencias, si no van a haber audiencias. Tienen un poder muy grande dentro del diseño del procedimiento. Si las partes no se ponen de acuerdo, es el tribunal arbitral el que lo decide, obviamente escuchando a las partes, y lo dirige de la manera que considera apropiada, pero no lo dirige caprichosamente, no debe dirigirlo caprichosamente, porque siempre tiene que estar unos principios. Así como el árbitro puede tener muchas características y siempre tiene que ser imparcial e independiente, en el procedimiento las partes se pueden poner de acuerdo, o el tribunal puede determinar el procedimiento, pero siempre hay dos faros rectores, que le llamamos la carta magna del arbitraje. Siempre tiene que haber un trato igual a las partes y hay que otorgar oportunidad plena a las partes de presentar su caso. Estas son las guías que tienen que aplicar tanto las partes como el tribunal arbitral para que pues, pueda considerarse realmente un procedimiento en el que las partes fueron oídas y que se pueda dar una solución adecuada. Les hablaba de este traje a la medida, ¿no? El arbitraje se adapta y es una característica que yo creo que es la característica más importante, que es por la que yo compraría el arbitraje, más que a veces se dice que es más barato, que es más rápido, y no necesariamente tiene que ser más barato o más rápido, a lo mejor es más razonable en costos y tiempos, pero lo que sí es definitivamente en cada caso, es más flexible que los procedimientos judiciales. Y esta flexibilidad permite que se adapte el procedimiento a la controversia, que si es una controversia más compleja, los plazos sean más grandes. Si es una controversia muy pequeña, a lo mejor dure menos tiempo el procedimiento porque solamente se decida sobre documentos sin que sea necesario que haya una audiencia. Esta es una de las grandes bellezas del arbitraje, y eso también implica que haya menos formalidades que en los procedimientos judiciales. Hay muchos actos muy solemnes en tribunales, por ejemplo, las notificaciones, que son muy complicadas, los emplazamientos. En arbitraje hay menos formalidades, las comunicaciones pueden ser electrónicas. De hecho, ahora con la pandemia, con todos los problemas que ha habido a partir del año pasado, el arbitraje se adaptó rapidísimo. Me parece que fue el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud decretó que había una pandemia por COVID,
Y ya para abril más o menos, las instituciones arbitrales más importantes habían dictado lineamientos de cómo se iban a llevar los procedimientos y recomendaciones para que los arbitrajes siguieran. Y los arbitrajes siguieron, muchos tribunales estuvieron cerrados por meses y el arbitraje siguió. Siguió, ya era bastante, digamos, eficiente en términos de utilización de comunicaciones y medios electrónicos, pero se hizo aún más, ¿no? Las audiencias arbitrales en Zoom, que eran excepción, pues el año pasado se celebraron sin problemas, ¿no? Es adaptable. Esta flexibilidad le permite que se adapte y bueno, el hecho es que en COVID-19 el arbitraje se adaptó muy bien y muy rápido. Vamos a pasar al laudo, que es el producto final, ¿no? Es el acto jurídico por el cual el tribunal arbitral va a resolver la controversia. Y como les decía, el laudo no es una recomendación, no es una sugerencia a las partes, es una decisión vinculante. Yo cuando llego a dictar laudos, y estoy aquí en este escritorio desde el que yo les estoy hablando y firmo un laudo, no deja de sorprenderme que ese laudo se convierte en obligatorio y las partes tienen que cumplirlo. No, a pesar de que no tenemos imperio, los árbitros no tenemos imperio al igual que los jueces, no podemos dictar medidas de apremio, no podemos usar la fuerza pública. Aún así, el laudo que dictamos es vinculante, es obligatorio, y si la otra parte, o la parte contra la cual con la parte que se condenó no cumple con lo que le corresponde, la otra parte puede acudir a las autoridades competentes para solicitar la ejecución. Y este es un punto también muy importante que le ha dado una gran eficiencia al arbitraje, de este sistema del que les platiqué, de la Convención de Nueva York. Esta convención cambió el paradigma, porque antes, para poder ejecutar un laudo, había que homologarlo. Y la parte que buscaba la ejecución tenía que demostrar varias cosas, como es cuando tenemos que ejecutar una sentencia extranjera en tribunales mexicanos. Tenemos que probar que hubo un emplazamiento, que hay cosa juzgada, que no es contra el orden público, y quien quiere la ejecución tiene que demostrar todo esto. Y con la Convención de Nueva York se cambió el paradigma y quien tiene que demostrar que haya alguna causal de nulidad o de denegación de reconocimiento de ejecución es la parte que resiste o que no quiere que se ejecute el laudo, que se anule. Y esto cambia completamente las cosas. Para pedir aquí en México y en cualquier país de la Convención de Nueva York el reconocimiento y ejecución de un laudo, es necesario únicamente el original del laudo debidamente autenticado o una copia certificada, una original del acuerdo de arbitraje o una copia certificada y en su caso la traducción. Con estos documentos es suficiente para que uno vaya ante un tribunal, ante un juez y pide ejecución del laudo. Y esto es sumamente importante, lo hace mucho más eficiente con una sentencia dictada en el extranjero. Lo que sí se puede es que quien no quiere que se reconozca o ejecute pueda probar ciertas nulidades, ciertas causales que pueden llevar a la eventual nulidad del laudo o a la denegación de reconocimiento y ejecución. Nada más que estas causales son causales taxativas y de interpretación estricta. No cualquier cuestión invalida un laudo. Son realmente cuestiones que tienen que ver con la validez y alcance del acuerdo de arbitraje, con el procedimiento que se haya violado, por ejemplo, el principio de trato igual o de oportunidad de que las partes presenten su caso, que el tribunal no se constituyó bien, que los árbitros no eran independientes y no eran imparciales. Son causales muy en concreto, taxativas. Solamente si se prueban esas causales se puede negar el reconocimiento de un laudo. Normalmente un juez no puede entrar al fondo. El fondo ya no se revisa en esta instancia. Y eso también hace que haya una finalidad en el laudo, ¿no? Después de que se dicta el laudo, es difícil que el laudo se tire en una nulidad, por una nulidad o que, o que se deniegue el reconocimiento de ejecución. Es la excepción y se buscan los países que son miembros de la Convención de Nueva York que haya una política pro arbitraje, que los tribunales traten de ejecutar los laudos en la mayor medida posible. Obviamente, si hay una violación grave, pues los laudos deberán no ser ejecutados. Por eso también existen dos causales que no es necesario que las partes prueben. Si el juez se da cuenta que existen, el juez no va a ejecutar el laudo, que es que la materia sea no arbitrable. Recuerdan que cuando hablábamos de la arbitrabilidad, de que el acuerdo de arbitraje versara sobre un tema
arbitrable. Cuando no es arbitrable, no se va a reconocer ejecutar el laudo si es contrario al orden público. Si la ejecución del laudo resulta en una violación al orden público, el juez puede negarse a reconocer y ejecutar. Nada más que en el arbitraje el orden público es un orden público muy, muy restringido y se limita a lo que es verdaderamente fundamental y esencial para un Estado. No es cualquier orden público, no es el orden público de esta ley es de orden público, sino verdaderamente lo más fundamental, lo más esencial, y eso hace también que los laudos tengan una fuerza importante, que solamente en casos muy excepcionales se anulen o no se ejecuten. Y bueno, en este paseo rapidísimo por el arbitraje ya llegamos al apoyo judicial al arbitraje, porque los jueces tienen un papel muy importante, ¿no? Como les decía, el árbitro no tiene imperio, no tiene el uso de la fuerza pública, y ¿quién es el quien le presta al árbitro este imperio? Pues es precisamente el juez. Ya lo decía Bertolt Goldman en un reporte por el 60 aniversario de la Corte Internacional de Arbitraje, es una frase que me gusta mucho: la complementariedad de la acción de los tribunales y los árbitros es un hecho indiscutible. En los roles que se les atribuye a cada uno de ellos existe un mismo propósito: la eficacia del arbitraje comercial internacional. Sin el apoyo de los jueces, el arbitraje podría ser completamente ineficiente. Imaginemos que hay una cláusula arbitral. Una de las partes se va a tribunales y no existe la remisión al arbitraje por parte del juez, pues ya no hay acuerdo de arbitraje, se quedan en tribunales. Imaginemos que se lleva todo el procedimiento y una de las partes no quiere cumplir con el laudo y no podemos acudir a tribunales, pues también el arbitraje sería ineficiente. O queremos una prueba, el árbitro no tiene imperio para dictar una medida de apremio para que un testigo se presente o que se consiga algún documento que no se pueda conseguir, pues también el arbitraje sería ineficiente. Pues el juez entra al apoyo del arbitraje. Y como está diseñado el sistema, es que tiene que ser apoyo al arbitraje. Hay un principio de no intervención judicial. El juez no puede suspender el arbitraje, interrumpir el arbitraje, tener injerencia en el arbitraje, salvo en los supuestos que están previstos por la ley, que son de apoyo, no de intromisión, como la remisión al arbitraje. También se pueden dictar medidas cautelares para preservar el objeto del litigio, cuando las partes no se ponen de acuerdo en el nombramiento, recusación, remoción y sustitución de árbitros. Ahí también el juez puede ayudar en el desahogo de pruebas para pedir la nulidad o reconocimiento de ejecución del laudo. El juez debe estar ahí para apoyar el arbitraje, y apoyando al arbitraje finalmente los jueces también se ayudan a sí mismos, porque la carga tan grande que hay en tribunales no se va a desahogar fácilmente si no tienen un apoyo. Y ese apoyo no solamente tiene que venir por parte del arbitraje, ¿no? Sino de las partes mismas. Una buena gestión del conflicto por parte de abogados, incluso de las partes, puede evitar que estos asuntos lleguen a los tribunales. Pero una buena práctica arbitral desahoga la carga que tienen los tribunales. Entonces creo que es en el interés incluso de los jueces dar un apoyo correcto al arbitraje. Y pues finalmente el tiempo es muy limitado y yo sé que he ido muy rápido y les he dado nada más generalidades, pero afirmo lo que dije al principio y espero que los haya convencido aunque sea un poco. Yo creo que el arbitraje es un método eficiente de solución de controversias, un procedimiento arbitral bien llevado tanto por las partes como por los árbitros. Tiene como consecuencia un laudo que es ejecutable, y si está bien hecho el laudo, incluso las partes lo ejecutarán voluntariamente. Son más los casos en los que las partes ejecutan voluntariamente un laudo a que no lo hacen, y por eso considero que es un método eficiente de solución de controversias, con árbitros que son especializados, que pueden conocer a fondo el litigio y darles a las partes la solución que estaban buscando. Y para finalizar esta brevísima charla, quiero cerrar mi intervención con esta frase de Jan Paulson, que ya les mencioné. La idea del arbitraje es libertad reconciliada con el derecho. Tenemos una libertad de elegir no irnos a la vía tradicional, de irnos al arbitraje. Tenemos la libertad de elegir a nuestro árbitro, libertad de diseñar y adaptar el procedimiento, hacerlo un arbitraje
a la medida, un traje a la medida, y también una libertad de cumplir, ¿no? Y esto trae aparejado también a una idea de responsabilidad. Llegan a decir que el arbitraje es un juego de adultos, y sí, dentro de esta libertad hay responsabilidad, pero bien utilizada esta libertad, creo que nos da lo que estábamos buscando, que es un método eficiente de solución de controversias. Muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Maestra, mil gracias. La realidad es que me quedo con varios comentarios que ya tendré que entrar a tus clases en el posgrado Sí. para que me expliques esta parte de la cláusula de la medianoche. Me encantó el término que utilizaste, sí, en donde las partes deciden o no, entiendo bien, deciden o no irse al litigio o al arbitraje, ¿no? Sí. Y al arbitraje como la quinta esencia, dices, de la justicia, ahí, recapitulando la cita de Jean Paulson. Entonces, la realidad es que sí, tenemos como muchísimo que estudiar respecto del arbitraje. Y perdón, maestra Julieta, veo que el maestro Miguel Ángel Beltrán ya se unió a nosotros. ¿Qué tal, maestro? Hola, hola Julieta, bienvenida a tu Gracias. colegio. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Hemos escuchado con mucha atención tus ideas. Efectivamente, el tiempo se hace muy cortito porque es tanto lo que hay que decir y son tantas las alternativas y los caminos que el arbitraje nos abre. Hemos oído esta idea que digo a continuación. Es algo que le he oído a nuestro director, a Raúl Contreras, en el sentido de que en los tribunales están llenos de juicios entre personas que fueron o cónyuges o socios o amigos. Sí. Y es verdad que en un país con una población tan grande como el nuestro, con una gran diversidad y con una gran desigualdad social también, es casi imposible que los jueces puedan resolver todos los conflictos que se presentan. A mí me parece que el arbitraje es efectivamente una figura en donde podemos nosotros acudir a otros medios de solución de controversias y bueno, pues nos da mucho que pensar y yo quisiera dejar abiertas las puertas de este colegio para que cuando sea posible pudiéramos recibirte nuevamente. Encantada. Y estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias. También veo a la maestra Amada Gaitán y no sé si tengan algunas preguntas, Yadira, no sé cómo andemos de tiempo. Creo que tenemos por ahí 5 minutitos todavía y sí quisiera yo nada más hacer 3. Es que hay muchísimas felicitaciones, maestra Julieta, que te hacen llegar a través del Facebook, que es en donde nosotros transmitimos. Y aquí tengo algunos comentarios y preguntas. Una pregunta directa es, ¿qué recurso es procedente a un laudo arbitral? De forma general, ¿se puede recurrir a un MASC? Esa sería la primera pregunta. Sí. Bueno, en el caso del arbitraje, así como está planeado el sistema del que les hablaba, que surge en el siglo XX con la Convención de Nueva York, que es el sistema arbitral moderno, el recurso que hay en contra de un laudo es la nulidad del laudo, que no es precisamente un método de impugnación, es una anulación del laudo por ciertas causales taxativas que tienen que ver con el acuerdo de arbitraje, el procedimiento, la constitución del tribunal arbitral y también obviamente las cuestiones de orden público y arbitrabilidad, que esto también le da seguridad al Estado. Imagínense que se hace un contrato de sicarios y le ponen cláusula arbitral y dictan el laudo porque no le pagaron al sicario y van a buscar el reconocimiento del laudo. O sea, el Estado no puede permitir que haya arbitraje sobre estas materias, ¿no? Entonces, es una salvaguarda, a final de cuentas, de los Estados de poder controlar al final si hay violaciones al orden público. Les decía que es un orden público muy restrictivo. En este caso, a lo mejor es un ejemplo muy extremo que pongo en mis clases, pero a todos nos queda muy claro que esto viola el orden público, ¿no? Así tendría que ser la violación al orden público. Entonces, no hay apelaciones, no hay apelación en contra del laudo. Hay un procedimiento para pedir la nulidad o el reconocimiento de ejecución y todavía en México hay la posibilidad de irse a amparo en contra de la sentencia que se dicte, pero no hay apelación como tal y la nulidad no es una impugnación propiamente. El juez no revisa el fondo, no revisa cómo se aplicó el derecho, revisa que no se hayan dado las causales de nulidad, ¿no? Y además las partes las tienen que probar, quien afirma tiene que probar. Y tampoco es que cualquier cuestión anule un laudo, tiene que ser algo grave.
Correcto, te mandan saludos, maestra Julieta, saludos y felicitaciones, dice, para la querida maestra Julieta, de parte de sus alumnos de la primera generación de la especialización en mediación del posgrado de la UNAM. Qué gusto. Muchas Aquí tenemos gracias. que ofertar, maestra, por favor, para que sepan todos nuestros alumnos, compañeros de la facultad, tenemos una especialidad. Sí, hay una especialidad, ya tiene 3 años y creo que es un paso muy importante que se dio en la facultad porque creo que en cierto tiempo estuvimos un poco rezagados en estos temas, pero ahora veo con mucha alegría que tenemos esta especialidad, que están saliendo grandes alumnos. Les platicaba del concurso de arbitraje en el que ganaron alumnos de la facultad. Son de los concursantes, y he participado mucho, son los que más me han impresionado en todos los concursos que yo que he sido juez. Y muy orgullosamente de la Facultad de Derecho. Entonces, tenemos que ser punta de lanza en estos temas y creo que esta especialidad es un paso muy importante para que lo seamos. Así es, pues hay muchísimas felicitaciones, maestro Beltrán, para la maestra Julieta Ovalle, para el colegio, le mandan saludos a la maestra Amada. La realidad es que el tema ha sido un tema, pues que yo creo que me uno al comentario, a la invitación del maestro Beltrán, maestra Ovalle, por favor, no te pierdas, ¿no? Porque necesitamos que seguir hablando del arbitraje. Yo estaré encantada. Amo a mi facultad, amo la UNAM y amo el arbitraje. Entonces, cuando me inviten, con todo gusto voy a estar aquí para platicarles. Pues vamos abriendo las puertas a ellos. Seguramente nos veremos muy pronto. Amada, no sé si tengas algo que decir. Nos queda un minutito. Claro que sí, nada más felicitar a mi querida Julieta, alumna mía hace ya algunos ayeres. Sí. Julieta, muy orgullosa de decir que fui tu maestra. Esto te lo digo porque tengo muchos alumnos que van iniciando para que vean cuántas puertas se abren cuando tú estudias en la máxima casa de estudios. Muchísimas felicidades, mi niña. Muchas gracias. Muchos éxitos y mi niña, porque sabes que te quiero con todo mi corazón. Muchas felicidades. Es un orgullo ver cuánto has crecido y cuánto vamos a lograr todavía. Muchas felicidades. Es lo que nos dan nuestros profesores de la facultad. Lo que podamos lograr es gracias a ustedes. Entonces también es un gran gusto y alegría reencontrarla aquí y pues es lo que nos da la UNAM. La UNAM es una gran universidad. Agregar que yo estoy postulando fue gracias al papá de Julieta. Y aquí sí, orgullosa de lo que hago y muy contenta de hacer lo que hago. Tu papito ha sido uno de mis ángeles en la vida. Ay, muchas gracias, le voy a decir, le va a dar mucho gusto. Pues muchísimas gracias a todos. Estaremos viéndonos por aquí. Julieta, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un honor, un orgullo, un gusto estar el día de hoy. Muchas gracias por darnos un foro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.